Buenos días, chicos, ¿qué tal? Estamos en la semana 2. Nos corresponde hoy día seguir con el curso de literatura. Vamos a continuar con literatura universal y vamos a también ver lo correspondiente a literatura española. Creo que mi cámara nuevamente está fallando, no sé qué pasó. Entonces, buenos días, sí, me confirman por favor que estamos escuchando correctamente la clase. Voy a cargar nuestra diapositiva de esta semana. Listo. Entonces, si me escuchan, estamos bien. Ok, el día de hoy vamos a ver lo correspondiente a literatura de los siglos XIX y XX. Y básicamente entonces nos toca representar la etapa correspondiente al romanticismo y realismo. Desarrollar lo correspondiente al romanticismo y realismo. Cuando hablamos del siglo XIX nos referimos a estos dos movimientos, y ya en el siglo XX se habla de literatura contemporánea, que es lo último que vamos a señalar. Eso es lo que nos faltaría para terminar entonces literatura universal. Y ya posteriormente entramos a literatura española. Entonces comencemos desarrollando un poco el romanticismo literario. El romanticismo literario es un movimiento que no solamente se da en literatura o en arte, sino que también tiene muchas repercusiones en el día a día y la vida, sobre todo de los jóvenes adolescentes europeos. Entonces, en nuestra clase, vamos a ver en nuestro curso, vamos a ver que se exaltan ciertas ideas sobre qué es una vida impulsiva, una vida apasionada, que son los principios de la vida juvenil para los románticos. Una vida que debe ser, pues, llevada a cabo, realizada según las pasiones y las emociones, y que básicamente, pues, no responde a la razón o a la racionalidad, ¿no? Sino más bien se va a vincular con las emociones más intensas. En este sentido, los románticos ponen en el centro de sus intereses lo que llamamos subjetividad. Entonces es muy importante para ellos lo que siente el sujeto, y en el centro de sus creaciones, tanto literarias como también en las otras creaciones artísticas como la pintura y la escultura del romanticismo, van a haber muchas manifestaciones subjetivas, ¿no? Sobre qué cosa es lo que le interesa al ser humano, qué pasiones o emociones se despiertan en el ser humano, y todo visto desde una perspectiva bastante centrada en el individuo. A ello le llamamos el individualismo. Entonces, esta
ese individualismo o subjetividad está pues bastante representado en las novelas, como por ejemplo en una novela como Berta, en la que básicamente pues él cuenta su historia desde su perspectiva, su sufrimiento, sus frustraciones, porque él se enamora de alguien que se va a casar con otra persona, y eso lo marca y es el centro de la narración. No hay un foco tan importante, tan notorio en qué cosa es lo que siente de repente Charlotte, que es otro personaje, o Alberto, que es el esposo de Charlotte, sino que el protagonista, en este caso, que es además representante del romanticismo, ¿no? Que es un individuo romántico, está muy marcado por sus emociones y por su perspectiva, lo que se representa en la novela. Entonces ahí hablamos del centro del foco de la perspectiva en el individuo. Y en el caso de la creación artística se habla también de un culto al yo, que es básicamente que varios escritores defienden el hecho de que escribir es casi como ser un pequeño dios. Se habla mucho también de la genialidad del artista, ¿no? De ser un genio, y que el escritor es como un dios en su obra porque puede hacer lo que quiera con la obra literaria o artística. Y en ese sentido se magnifica bastante pues al individuo, ¿no? Al yo. Los escritores de este periodo entonces defienden por sobre otras cosas la libertad creadora. No se dejan llevar por racionalidad o por querer contar las cosas de manera fiel a la realidad, sino que pueden ser libres de incorporar lo que quieren incorporar elementos mágicos, fantásticos, la imaginación, por ejemplo. Se puede incorporar todo ello en estas creaciones, porque básicamente pues no hay límites según la perspectiva romántica para las creaciones. Entonces pueden incorporar milagros, magia, fantasía, todo ello como parte de la imaginación. Por lo mismo que hay mayor libertad. En otros movimientos no va a ser así, ¿no? El movimiento que viene después, que es el realismo, no acepta tantos elementos de la imaginación, prefiere más bien la realidad. El romanticismo además va a incorporar la idealización de ciertos elementos o de ciertos también objetos. Primero, la idealización de un sentimiento como el amor, ¿no? Que de hecho se sublima, se ensalza, se deja mucho más en alto en este periodo. La idealización de la persona amada, ¿no? En este caso la mujer muchas veces. Y también puede idealizar, por ejemplo, la naturaleza. Hay una exaltación de la belleza de la naturaleza, por eso es que el cuadro que está allí, que es un cuadro romántico, presenta pues árboles, vegetación, un río. Ahí está representación embellecida, ¿no? De lo natural. Y también suelen idealizar y tener este interés marcado por el pasado. Ciertas etapas del pasado, sobre todo, como el medioevo, por ejemplo, pero no todo el medioevo, no las partes, digamos, no todo el medioevo, no todas las partes del medioevo, sino solo lo que es engrandecible, los castillos, las princesas, los guerreros, por ejemplo. Ciertos otros momentos, entonces, que forman parte de siglos anteriores, se van a encumbrar en el romanticismo. El romanticismo surge en Alemania e Inglaterra, y en particular en Alemania tiene bastante fuerza debido a un movimiento juvenil que es el Sturm und Drang. El Sturm und Drang, como su nombre lo indicaba, significaba en alemán tempestad o tormenta,
y empuje o impulso, ¿no? Había esta noción de vivir, como te mencionaba, de manera impulsiva y apasionadamente, como una tempestad, como algo que arrasa con todo, y que defendían los jóvenes en este periodo, finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Entonces, en este contexto aparecen pues el romanticismo no solamente como un movimiento, te decía, literario, sino como un modo de vida. Vivir de esta forma impulsivamente y con las emociones a flor de piel además era una respuesta al movimiento del siglo anterior, que era la Ilustración. Y en particular porque la Ilustración defendía que debía haber mucho más conocimiento racional, se defendía mucho más pues la idea de una ciencia como el medio de lograr el progreso. Se defendía también pues esta noción de las grandes enciclopedias que mostraban el conocimiento humano. Entonces, hay una representación bastante específica de o se entendía de manera bastante específica cómo se debía hacer un arte pues muy mesurado y muy racional, ¿no? Y eso que planteaban los neoclásicos, los de la Ilustración, lo van a cuestionar los románticos. Y lo van a cuestionar tanto que prácticamente pues lo echan al tacho y plantean todas estas nuevas características que son opuestas o que son bastante distintas. La novela, que es muy conocida como iniciadora del romanticismo en Alemania, es Las cuitas o las penas del joven Werther. Una novela sobre un joven enamorado de un amor imposible, ¿no? Esta noción de un deseo amoroso que no se puede llevar a cabo, en este caso, una mujer que es imposible porque está comprometida con otro joven primero y luego se casa, ¿no? Ella. Entonces es una mujer comprometida y luego casada. Todas estas nociones fortalecían varios principios románticos. La idea, por ejemplo, del sufrimiento amoroso que se va a representar. La otra idea del triángulo amoroso que también se va a representar. Todas ellas son nociones entonces románticas, probablemente no las hemos escuchado hasta ahora y no las rastreamos hasta el siglo XVIII, pero provienen desde tiempos anteriores, ¿no? Hay esta noción de entonces mostrar una serie de conflictos interiores y de pasiones interiores a través de estas historias de amor. La novela está escrita como un conjunto de cartas, a eso se le llama una novela epistolar. Las cartas están dirigidas a un amigo de Werther, que se llama Guillermo. Werther, como es pues amigo de él, muy cercano, le está contando su viaje, porque al principio Werther ha viajado a otro lugar para alejarse pues un poco de su rutina y su trabajo, está yendo pues a vacacionar un tiempo y resulta que se va a enamorar, ahí va a conocer y se va a enamorar de Charlotte o Lotte, ¿no? Como también le llaman. Y pronto se va a ver pues con el corazón roto porque se entera que ella ya tiene una pareja y que está comprometida a casarse con él. Ese otro hombre se llama Alberto y Berta le va a ir contando entonces con detalle a su amigo, a Guillermo, lo que le sucede. A ello le llamamos el tono intimista de la novela. Cuando hablamos de un romanticismo intimista, quiere decir que no solamente pues Werther está contando sus propias vivencias, sino con mucho detalle sus más íntimos sentimientos o emociones, su dolor, su sufrimiento, su frustración y todos estos reveses además, porque es como
un ir y venir, ¿no? A veces está alegre, en un momento estaba alegre porque la había conocido, porque fueron a un baile juntos, al siguiente momento está en el piso porque se entera pues que ella está con otro, y así. Peor cuando se casa, ¿no? Entonces hablamos de un intimismo en ese tipo de situaciones o descripciones. La novela fue escrita a finales del siglo XVIII, se publicó y luego ha tenido algunas reelaboraciones. La reelaboración final fue del año 1782. Entonces le añadió sobre todo partes Goethe a la novela. Pero la historia de trasfondo es la misma. El joven enamorado, en este caso el joven romántico, que es Werther, que conoce a Charlotte o Carlota, como también se le conoce en español, y se enamora de ella porque ella es muy bondadosa, es muy bella, cuida pues de sus hermanitos, y Werther sabe que es casi este ser angelical, ¿no? Porque hay una idealización también del amor. Pero Werther se entera que ella está comprometida y comienza su sufrimiento. No sabe qué hacer, no sabe si debe ser, si quiere ser correspondido, tal vez deba declararse, pero en el fondo sabe que eso es imposible, entonces decide mejor alejarse. Un tiempo se va entonces nuevamente a su ciudad, trata de mantenerse alejado de Charlotte, hasta cierto punto pues no intervenir, ¿no? en la situación de Charlotte, que tiene otro compromiso, pero no puede evitarlo, y hay esta noción del amor romántico como un imán, ¿no? Que es una atracción que no se puede cambiar, que no se puede evitar, y él termina pues regresando a buscarla, pero ella ya está casada. Entonces, pese a todo, Werther y Charlotte son amigos, y él decide que quiere seguirla viendo y aunque sea pues en secreto admirarla y amarla. Pero eso solamente le va a traer pues más sufrimiento, ¿no? No es lo más sano Werther, pero Werther no quiere ver pues más allá, no quiere ver lo evidente, ¿no? Entonces se hace aún más cercano a ella, la visita y también conoce a su esposo y conversa con él. Hay un triángulo ya muy evidenciado, muy fuertemente evidenciado en estos personajes. Y finalmente, pues, en una de las tardes en las que había visitado a Charlotte, y Charlotte estaba con él leyendo poesía, ¿no? Le está leyendo él a ella un poema de amor, nada más y nada menos. Él decide robarle un beso. O más que decide, porque es un impulso, ¿no? En un momento impulsivo, le roba un beso, y Charlotte, pues, obviamente está culpable, ofuscada, lo rechaza inmediatamente después y le dice pues que no lo quiere ver, ¿no? Que que se vaya. Entonces ambos lloran y es todo un drama, un problema, y Werther sabe pues que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Ya está rechazado por Charlotte, arruinada la amistad. ¿Qué podría hacer, no? ¿Cómo podría solucionarlo? Y para Berta su solución, el punto final que le va a poner a este problema es decidir matarse. Entonces escribe una carta al esposo de Charlotte pidiendo que le preste unas armas, porque justamente el esposo de Charlotte es aficionado a la caza, y Bertolt le engaña diciéndole que él también quiere ir, es temporada de cacería y quiere ir a cazar. Entonces le escribe esta carta pidiéndole las armas prestadas. La misma Charlotte es la que va a tener que envolver las armas, ¿no? en unas telas, y ella misma es la que va a enviarle al criado, al sirviente que las va a llevar, y luego obviamente también se va a sentir ella bastante mal, ¿no? Pese que tiene este mal presentimiento, Charlotte y todo, igual las armas llegan a manos de Werther y él termina disparándose para suicidarse.
Werther, sin embargo, va a agonizar un par de días, ¿no? El sufrimiento hasta en ese aspecto, hasta en sus últimos momentos y su muerte, se prolonga, ¿no? Porque no, digamos, no muere inmediatamente ni rápidamente. Lo va a encontrar su criado de Werther, y luego ya cuando todo está consumado, lo va a ver incluso, lo van a encontrar incluso Charlotte, y el mismo Alberto va con ella, ¿no? Entonces, la historia es una historia de un amor bastante irracional, ¿no? Justamente como mencionábamos, que se iba en contra de los principios racionales del siglo XVIII. Finales del siglo XVIII hay este cuestionamiento a la ilustración, que era el movimiento de la racionalidad, y más bien ahora pues Werther no sigue alguna lógica, sino que quiere solamente, o decide actuar solamente de manera impulsiva. Algunos temas importantes son el amor prohibido y este deseo amoroso que no puede ser consumado. Y también en la novela se ve esta exaltación de la naturaleza que habíamos mencionado en el romanticismo. Se mencionan los campos verdes, floridos, la naturaleza hermosa a la que Werther va a visitar cuando conoce a Charlotte, cuando se va de viaje por primera vez, ¿no? Y también como a veces la naturaleza puede reflejar las emociones de las personas, según los románticos, ¿no? Ellos establecen estos vínculos. Por otro lado, otro tema importante que hasta ahora no habíamos mencionado es este contraste entre los dos personajes masculinos. El esposo de Charlotte, que es Alberto, y el enamorado, el que está enamorado de ella, que es Berta, ¿no? Tenemos en la representación de estos dos personajes una posición muy fuerte, porque Alberto representa los valores de la burguesía. Ello significa que vive para trabajar, hacer dinero. Hay los valores de la burguesía son los valores de el materialismo y la rutina, ¿no? El trabajo desde la mañana hasta la tarde, noche, toda la rutina todos los días para hacer dinero, para vivir acomodadamente. Pero para Werther eso no es vida. Para un personaje como Werther, la verdadera vida pues es el despliegue intenso de emociones, de sentimientos, de sensaciones. Entonces, la idealización que tiene Werther de las cosas, de cómo deben ser las cosas, no calza con la realidad burguesa, que es la que se está estableciendo en ese contexto. Y nos habla más bien de ciertos valores de la juventud que se estaban perdiendo, ¿no? Y por dar lugar a esta vida un poco más de las clases materialistas y acomodadas. Entonces, tienen varias conversaciones ellos en las que muestran sus desacuerdos y nos hacen notar por qué es que hay esta, digamos, contraposición, ¿no? De personajes y también de moral, de una moral distinta, de una forma de ver las cosas distinta. Entonces, también se vuelve otro tema notable, que es la vida burguesa. Eso es lo que representa Alberto. Con ello entonces tenemos cubierto el romanticismo, me parece que sí. Ya, esta es nuestra última diapositiva de romanticismo, y vamos a concentrarnos ahora en realismo. Antes de entrar al realismo en sí, les muestro aquí que básicamente estos dos movimientos están compuestos de oposiciones. Ya en el romanticismo hay primero subjetividad, mientras que en el realismo hay objetividad. En el romanticismo se preconiza, se defiende
la libertad creadora, mientras que en el realismo no, hay que ceñirnos a la realidad y para ello se describe con minuciosidad, con detallismo, lo que está alrededor. En el romanticismo destaca la imaginación o la fantasía, puede haber milagros, cosas sobrenaturales, criaturas mágicas. En el realismo, más bien, está la racionalidad. Y en el romanticismo se idealiza la naturaleza, las cosas bellas, sobre todo en la naturaleza, mientras que el realismo plantea una realidad social por sobre todas las cosas, ¿no? El contexto sí puede ser incluso de pobreza o de crisis, pero eso es lo que trata de representar el realismo, la realidad que está alrededor. Otra oposición que no está aquí, que también es importante, es que el romanticismo muchas veces prefiere el pasado, mientras que el realismo prefiere el presente. En el romanticismo habíamos mencionado las cuitas del joven Werther, que me preguntaban de qué género es. Es una novela del género épico. Entonces, una novela romántica, obviamente de tono romántico intimista, pero es del género épico. En el romanticismo, entonces, hay estas características y en el realismo se oponen. Entonces, con esto podemos notar claramente, con este diagrama se nota más fácil que prácticamente hay una reacción de parte pues, de los artistas y de la gente que vivía en el siglo XIX. La segunda mitad del siglo XIX hay una reacción contra el romanticismo. Si bien el romanticismo ha sido probablemente la moda más extendida y más difundida de Europa, ¿no? Una de las formas de pensar que han además trascendido el tiempo, se sigue estando pues presente en muchas ideas románticas. De todas maneras había un sector que va a irse en contra, ¿no? De ese romanticismo y sobre todo porque dicen pues podríamos decirlo de manera un poco coloquial, ¿no? Que mientras los románticos se ponen a pensar o a mirar hacia sí mismos, hacia su sufrimiento, su corazón, en nuestra realidad de alrededor, en nuestro contexto alrededor nuestro, pasan muchas cosas más. Puede haber crisis, niños mendigando, jóvenes prostituyéndose, personas que sufren hambre, que no tienen ni para subsistir. Entonces, mientras alguien como Werther se mira el ombligo, se mira a sí mismo, no le importa su sufrimiento, su dolor, alguien más bien en el realismo prefiere describir el resto, el panorama, ¿no? Contextual. Y esta es la principal, entonces, digamos, objeción o crítica que le van a hacer los realistas a los románticos. Este movimiento surge en Francia, a diferencia del romanticismo que surgía en Alemania y en Inglaterra. El realismo surge en Francia y va a tener como principal característica, les mencionaba, la objetividad. Entonces, la descripción de ambientes, paisajes, situaciones, personajes, todo eso es a lo que nos referimos con objetividad. Y en ese sentido prefiere entonces describir, ¿no? Qué cosa hay alrededor, qué está sucediendo en la sociedad. La descripción puede ser de la sociedad, de la vida, de las conductas, de los personajes. Todo ello entra dentro de este aspecto descriptivo. Y en este sentido también está más vinculada a lo racional. Ya no se va a poner a hablar pues de cosas mágicas o mitológicas o milagrosas como se hacía los románticos, sino que el realismo prefiere centrarse en lo racional y lo observable. Por eso es que hay una preferencia por la realidad, como el nombre lo indica, realismo. Y además
mientras que el romanticismo se fijaba en épocas pasadas, había un favoritismo, una predilección por lo pasado en los románticos, los realistas prefieren el presente. Entonces, el realismo, por ejemplo, muestra personajes, muestra trabajadores que están en condiciones no óptimas, o mendigos en las calles, o les mencionaba varios ejemplos que aparecen en la novela, pues, Crimen y Castigo, ¿no? Prostitución, pobreza, hambre, niños sufriendo, un contexto de crisis económica. Entonces, todo ello tiene que ver con la realidad del presente de ese momento. El realismo, si notamos incluso en el gráfico, aquí esta es una pintura realista, hay una representación ahí de trabajadores del campo, ¿no? Entonces no hay engrandecimiento ni embellecimiento de un personaje que está. Generalmente los cuadros románticos sí eran engrandecidos, ¿no? La naturaleza hermosa, imponente, una montaña o un personaje parado en la cima del mundo, mientras que el realismo te plantea pues un hombre cansado, sentado con una herramienta para trabajar en el campo. Muchos de estos hombres del campo además se habían quedado en la pobreza o sin trabajo o con menos trabajo debido a la revolución industrial. A finales del siglo XIX coincide el contexto del realismo con la revolución industrial. Los avances científicos, tecnológicos dan como consecuencia que muchas personas se quedan sin trabajo, porque curiosamente hay más máquinas que puedan hacer el trabajo que antes hacían pues 100 personas, ahora lo hace una gran industria, ¿no? Y cada vez eso va a generar también pobreza y una realidad, un contexto un tanto desfavorable. Entonces, considerando todo ello, nosotros vamos a ver en realismo una novela rusa del siglo XIX que describe justamente una etapa de crisis en Rusia, pero no la vamos a desarrollar ahora porque no nos corresponde en esta clase, sino durante las últimas semanas del curso. Les había mencionado la semana pasada que según el temario, tengan a la mano su temario, a partir de la semana 9 comenzamos con Crimen y Castigo, que sería la novela realista característica de este tiempo. Me preguntan por el realismo. Me parece que la pregunta es sobre el realismo. Me dicen, así como dice que hablan de los problemas en el mundo o en sus obras, describen o contextualizan lo que viven, lo que pasa, o también formas de solucionar esa crisis. Claro, buena parte de las obras realistas se ciñen a justamente, como dice, como ahí señalas, los problemas, ¿no? que suceden, describen las vivencias de su propia realidad. Los franceses escriben sobre Francia, el ruso, como Dostoyevsky, escribe de Rusia y de las ciudades en particular, además en las que ha vivido y conocen. Y contextualizan todo eso con bastante detalle, tanto así que nos mencionan provincias, ciudades, lugares como para ubicarnos. Y dice también describen, contextualizan lo que viven, lo que pasa, sí, hablan de los problemas del mundo también formas de solucionar esta crisis. Dependiendo de qué tipo de crisis se trate, porque por ejemplo en la novela Crimen y Castigo, sí, ¿no? Creo que la mayoría de escritores tiene cierta postura. No todos van a coincidir con cuál es la única solución o brindar una única solución, pero sí más o menos tú puedes entender o sobreentender su perspectiva de fondo, ¿no? ¿Qué es lo que ellos sugieren que se deba
cambiar o qué defectos de la sociedad son los más odiosos o los que más se ven, ¿no? En la sociedad francesa, por ejemplo, se critica mucho, se describen muchos personajes que son ambiciosos, arribistas, y generalmente varios de ellos terminan mal, entonces hay una crítica, ¿no? Que ese defecto debería ser erradicado. O se describe cierta, pues, liberalidad con el dinero, ¿no? Que hay mucha exageración en los lujos de cierta parte de la clase alta. Entonces también hay una crítica a ello. En el libro Crimen y Castigo, bueno, no me quiero adelantar mucho, pero sí hay una también reflexión sobre la deshumanización, ¿no? Del personaje principal, de su soberbia inicial, que poco a poco va a ir cambiando, ¿no? El personaje cambia porque la propuesta de Dostoyevsky es un poco eso, que hace falta más, algo más, una mirada un tanto más humana o más compasiva de las cosas, ¿no? Raskolnikov al inicio es un chico muy inteligente, sí, muy racional, pero no tiene esa mirada, le falta esa mirada pues compasiva, le falta experimentar también, en su caso, el amor, la bondad, ¿no? Pues vamos a verlo después con más detalle cuando hablemos de esa novela, pero sí se puede deducir, inferir ciertas propuestas o ciertas perspectivas de los mismos, de las mismas novelas, ¿no? de los autores respecto a las novelas. El realismo además se caracteriza justamente por el género épico, las novelas y los cuentos en particular se hacen más usuales en este periodo. Y finalmente siglo XX. El siglo XX es un punto aparte. Entonces, romanticismo y realismo están unidos porque ambos son movimientos del siglo XIX. Tienen características opuestas, de hecho, pues hay una reacción, acción y reacción, ¿no? Entre ellos. Pero hablamos entonces todavía hasta este momento de literatura moderna. Habíamos empezado la semana pasada a hablar de literatura de la modernidad. Y ya a partir del siglo XX, que es narrativa contemporánea, nosotros ya hablamos justamente de una etapa, una literatura contemporánea, o sea, más cercana ya a las épocas actuales. Y hay muchos cambios importantes y vertiginosos en el siglo XX, sobre todo a nivel de tecnología y de ciencia. Entonces, por ello es una época distintiva respecto a las anteriores. También porque históricamente es una época, digamos, un poco dura, traumática para la sociedad, porque a comienzos del siglo XX se dan, pues de manera bastante cercana, dos guerras mundiales. Entonces, eso les da una visión distinta a los escritores y hombres de esta época sobre lo que está sucediendo. Hay una fuerte reflexión sobre qué es el hombre, qué nos define como tales, y hay una visión mucho más abarcadora, ¿no? Como dice aquí, universal e histórica del hombre. ¿Qué significa esta visión o esta perspectiva más amplia? Que justamente nos cuestionamos en qué consiste nuestra humanidad, si tanto progreso y ciencia ha llevado pues a destrucción y guerras, ¿no? Si, claro, también hay un poco cuestionamiento y cierta desconfianza en la ciencia y el progreso, porque pues hasta el siglo XIX todavía había esta noción de que la ciencia nos podía ayudar, pero en las guerras se ha usado la ciencia para destruir, ¿no? Rifles de largo alcance, estos, ¿cómo se llaman? Cañones, ¿no? Que mataban a decenas de personas, y ni hablar luego de las bombas atómicas. Entonces, hay evidentemente, pues, una cierta desconfianza y un pesar que van a cargar muy, muy marcadamente los hombres que viven en esta época. También
una desazón por los regímenes totalitarios que han asumido el poder, Hitler, Mussolini, entre otros, que llevan a sectarizar, a dividir a la población y finalmente pues a que se ataquen, ¿no? en estas guerras terribles. Entonces, la visión más histórica y abarcadora se da a partir de la reflexión de que pasan eventos pues muy que marcan, ¿no? Muy terribles e importantes al mismo tiempo a comienzos del siglo XX. Y eso da lugar también a que hayan mayor mayor cantidad pues de intereses, ¿no? El ser humano ahora puede mirar a su tradición desde un punto de vista histórico, sociológico, puede obviamente reflexionar sobre lo que ha pasado en esas décadas de comienzo del siglo XX, qué cambios hay sobre no solo la guerra, sino la ciencia, sobre las artes, incluso hay avances en el psicoanálisis sobre los procesos mentales. Hay temas que antes no se tocaban en cuanto a los temas sociales, como la homosexualidad, abiertamente al menos, ¿no? Comienzan a tocarse un poco más temas que antes eran tabúes. Y por qué no incluso lo cotidiano, porque los temas, por ejemplo, la discriminación, la sectarización que va a haber en, en Alemania, no es algo que se da solo a gran escala, ¿no? Histórica, sino se puede dar en un bus, en una banca, tú puedes observar discriminación, sectarización. Entonces, los temas se vuelven mucho más amplios, mucho más diversos. Y la principal característica probablemente ya en términos literarios es que quieren innovar o quieren cambiar el modo en el que se entendía el arte hasta el siglo anterior, ¿no? Entonces quieren hacer cosas nuevas, dejar un poco el pasado atrás. Se habla entonces de innovaciones literarias o innovaciones en las técnicas que se utilizan en la literatura. Por ejemplo, una de las innovaciones más evidentes es cómo se utiliza tanto el flashback, ¿no? Es una técnica que deriva del cine, propia del siglo XX, y que se va a usar mucho más en las novelas, en los cuentos, y no solamente el flashback, sino que el flashback es una de varias técnicas para alterar los planos temporales. O sea, tú puedes estar contando cuando el personaje tiene 20 años y de pronto retrocedes a cuando tiene 5, luego avanzas a cuando tiene 15, cuando tiene 40, luego retrocedes nuevamente cuando tiene 2 años, y así hay saltos al futuro, al pasado, desórdenes temporales, entre comillas, que se denominan pues esta ruptura del orden temporal, ¿no? Es una ruptura del orden lógico y cronológico. Y como dice aquí esta ruptura del orden del tiempo, es una ruptura también respecto a la narración lineal. Aquí sale lo de la alteración de la narración lineal, o ruptura o alejamiento de la narración lineal, que para entenderlo bien tendríamos que recordar que muchas de las novelas del realismo, que son el movimiento inmediatamente anterior, eran contadas de manera ordenada. De modo que primero, por ejemplo, te hablaban de la niñez del personaje o de la primera vez que lo conoces, digamos, en la novela del personaje, y luego va evolucionando, va avanzando. Eso pasa en muchas novelas, sobre todo en las del realismo, pero incluso desde antes. Por ejemplo, en Lazarillo de Tormes, ¿no? Primero es un niño, va creciendo, conoce uno tras otro a sus amos, se vuelve un vivo, un engañador, un estafador y va creciendo, ¿no? En la novela del siglo XIX que nos va a tocar, que es Crimen y Castigo, primero conocemos a Raskolnikov, todavía está joven, pero ya tiene estas ideas de matar a la vieja usurera, luego comete el crimen, luego conoce al papá de Sonia, se enamora de Sonia después,
confiesa su crimen al final y termina en la cárcel, ¿no? Entonces, poco a poco se van desarrollando hechos en orden a modo de una línea de tiempo. De ahí viene el nombre de narración lineal. Hay una representación ordenada de lo que está sucediendo. Y eso se va a alterar o se va a dejar de lado, justamente como dice aquí, ¿no? En el siglo XX. Hay varios planos temporales que se van a representar. Otra característica que es innovadora, otra forma en que se plantea innovar, hacer cosas nuevas, es que se cambia los narradores o el punto de vista del narrador. Normalmente el narrador más tradicional y el que se usaba también mucho en el realismo es el narrador omnisciente, que era el narrador que lo sabía todo, el narrador que conocía las acciones, los pensamientos, las diferentes acciones que tomaba el personaje, ¿no? Entonces el narrador omnisciente que todo lo sabía va a ser desplazado, va a ser dejado de lado en buena parte de las narraciones porque se prefiere contar con otros medios, dando más intriga, por ejemplo. Te lo cuentan varios personajes la historia. Eso pasa mucho ahora en las series o en las películas. Pueden haber varios personajes o varias perspectivas para saber quién es el asesino, ¿no? O para saber quién cometió tal crimen. No te lo cuentan solo un narrador que lo sabe todo, sino puede haber varias perspectivas. También aparece un narrador que se llama parcial, que sería lo opuesto al omnisciente, y que conoce solo parte, por eso es un nombre, ¿no? Narrador parcial, conoce solo parte de la historia. De repente no sabe quién es el asesino, pero sabe quiénes estuvieron ahí esa noche, quiénes llegaron allí esa noche a la casa de la persona asesinada. Entonces hay diferentes formas ahora de narrar que ya no son las mismas tradicionales que se usaban anteriormente. Y por último, hay diferentes procedimientos narrativos o estrategias para contar, ¿no? Como parte de estas técnicas, en otras palabras. La técnica más innovadora y característica del siglo XX, que también surge en el siglo XX, va a ser el monólogo interior, una de las más representativas de esta etapa del siglo XX. Y básicamente consiste en contar de manera caótica, a veces desordenada, la conciencia del personaje. Se deja fluir lo que pasa por la mente del personaje. Y eso no suele ser ordenado porque el pensamiento, y eso tiene que ver con los avances psicoanalíticos de la época, ¿no? Que hay mucho de este conocimiento ya psicológico más avanzado para el siglo XX, el pensamiento no es ordenado ni es racional. Entonces se va un poco en contra de esos principios de lo racional. El monólogo interior a veces no está siguiendo un solo hilo de pensamiento. Cuando uno piensa, puede saltar de una idea a otra, ¿no? Tú puedes estar pensando en un momento en que quieres comer helado y en el siguiente momento en que tienes que estudiar para tu examen. Y así de pronto, ¿no? Porque la mente es como un fluir de ideas. Entonces el monólogo interior trata de capturar ese flujo de la conciencia. Y es una de las varias innovaciones entonces que vamos a encontrar en este periodo del siglo XX. Muy bien. Vamos, ya me preguntaban algo. Quiero hacer un panorama para que nos ordenemos antes de entrar a literatura española. Y sí, si tienen alguna consulta, es el momento justamente.
Me decían, son irracionales los pensamientos. Nosotros podemos tener pensamientos racionales, de hecho que sí, ¿no? Cuando te concentras en hacer de repente tus cuadernillos o tus ejercicios, ¿no? Buena parte o tal vez todo ese rato tu pensamiento va a ser muy racional porque vas a tener que estar pensando, ya tengo que usar esta fórmula, ahora tengo que sumar, multiplicar, tengo que sacar la raíz y hay un proceso o una serie de procedimientos en nuestra mente que pueden ser racionales, pero el flujo de la conciencia cuando es libre y desordenada, que es lo que trata de representar el monólogo interior, ese flujo que a veces pasa cuando ni siquiera estás pensando calmadamente, ¿no? A veces pasa cuando estás pues de repente bañándote o lavando el servicio. Cuando no lo estás pensando racionalmente, hay flujos de nuestro pensamiento que son irracionales. No todos los pensamientos, pero buena parte podríamos decir, ¿no? Ahí ya un poco depende de cada uno, a ver que saquen cuenta de qué tanto piensan así ordenadito. Todo el tiempo su cabecita está pensando, ay, primero tengo que hacer esto, voy a hacer esto. A veces, como les menciono, a veces sin pensarlo mucho, es que nuestra mente o nuestra conciencia se va por diferentes ramas o caminos, ¿no? Y ahí es donde entra esta idea del flujo de la conciencia, que efectivamente es representar como que un lado un poco más irracional o al menos no tan ordenado ni tan lógico. Es como influencia además de los escritores de la vanguardia, los vanguardistas pregonaban, defendían mucho irse en contra de la racionalidad tan evidente del final del siglo XIX. Al comienzo del siglo XX dicen, no, nos vamos a ir en contra de eso, ¿no? Pero eso que proponen los vanguardistas luego lo toman algunos escritores, nosotros estamos viendo sobre todo novelas o las características de la narrativa, y ahí es un poco más moderada su posición, ¿no? No son tan radicales como los vanguardistas, pero mantienen esta idea de que hay que innovar, que no hay que seguir los modelos anteriores. Entonces, por eso es que proponen técnicas así, ¿no? Que defienden lo ilógico, que a veces quieren un poco de más desorden, digamos, entre comillas, ¿no? Con los flashbacks, con los tiempos, con los narradores. Es otra propuesta. Había retrocedido a esta diapositiva que está al inicio para que veamos que hemos concluido con siglo XIX y XX. Hasta aquí es literatura universal. Para que no se nos confunda con lo que vamos a ver a continuación. Hemos cerrado un capítulo hasta ahí, porque luego vamos a ver nuevamente medioevo, pero ahora me van a decir, ¿no? ¿Por qué estamos yendo nuevamente atrás? Es porque la literatura en español, que es lo que nos sigue, surge en el medioevo. Pero primero, entonces, recordamos lo que hemos visto hasta ahora. Ya hemos visto varias cosas de manera bastante veloz tal vez, pero desde la semana pasada hemos visto varias cosas. Primero vimos la antigüedad o la edad antigua, que sería, en nuestro caso hemos visto los griegos, también abarcan la cultura latina, los romanos, pero nosotros hemos visto la antigüedad griega, en particular Edipo Rey de Sófocles, ¿no? Vimos el teatro. Luego de la Edad Antigua, o la Antigüedad, venía la Edad Media o el Medioevo. En el Medioevo no vimos ningún escritor en particular, pero sí habíamos señalado varias de las características, principalmente el teocentrismo, y habíamos también señalado que un escritor importante, por ejemplo, era Dante Alighieri. Habíamos dicho del medioevo también que aparecían los idiomas que se consideraban en ese entonces lenguas vulgares, pero que luego pasaron a ser idiomas muy relevantes porque son los que usaba la mayoría de la población y que se establecen como las lenguas oficiales, ¿no? El italiano, el portugués, el español. Entonces en esta etapa aparecen esas lenguas, el medioevo. Luego la edad moderna o también
conocido como la modernidad. Y esta etapa va a ser un poco extensa porque en la modernidad comenzamos en el siglo XVI y seguimos hasta el siglo XVII, XVIII, XIX, hasta el XIX, ¿no? Entonces, para ello, la modernidad. Nos podemos abrir como que dentro de la modernidad está el siglo XVI, es el Renacimiento. En el entre el Renacimiento y el Barroco habíamos visto que está William Shakespeare, el escritor famoso inglés, que justamente escribe entre estos siglos, el siglo XVI, Renacimiento, y el siglo XVII, que es el que sigue, es el Barroco. Esto me va a salir súper confuso, mejor pongo los nombres, vamos. El siglo del Renacimiento es el siglo XVI, el Barroco es el siglo XVII, todo esto es en literatura universal, ¿ya? Entonces, el 16 y el 17 están también dentro de la modernidad, ¿no? De la edad moderna, y luego vendría el siglo XVIII, que es el siglo llamado de las luces o de la ilustración. Un siglo ilustrado porque hay mucha confianza en el conocimiento, en la ciencia, en el progreso racional. Es la etapa de las enciclopedias, de los diccionarios del siglo XVIII. Y hasta ahí habíamos visto la clase pasada, entonces, como para que te ordenes, ¿no? Renacimiento, Barroco e Ilustración, Edad Moderna. El romanticismo, que lo hemos visto hoy día, también sigue conformando parte de la cultura moderna, ¿ya? Entonces, el romanticismo, que es finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, y el realismo, que lo hemos visto hoy día también, finales, bueno, desde mediados del siglo XIX, ambos, romanticismo y realismo, entonces comparten principalmente el siglo XIX, ¿no? Aunque el romanticismo, recuerda, surge desde finales del XVIII, en que aparece Werther, por ejemplo. Todo este viaje hemos hecho, ¿no? Que es un viaje bastante extenso. Y finalmente ya después viene la edad contemporánea, que sería la literatura contemporánea para nosotros es el siglo XX. Que es lo que hemos mencionado, y el siglo XX tiene muchos escritores diversos, hay diferentes estilos de escritura y demás, pero lo principal es que buscan innovaciones en sus modos de crear, en sus modos de escribir. Eso es lo característico entonces de la etapa contemporánea. Entonces hemos pasado a antigüedad, medioevo, modernidad y contemporáneo. Con todo ello, tenemos un panorama del orden, digamos, de los movimientos y de las escuelas. Y ahora vamos a pasar a la literatura española. Y en la literatura española también hay un diagrama que nos puede ayudar. Para empezar, recordar que la literatura española, les decía, recién la podemos ver o estudiar a partir de el medioevo, porque antes del medioevo no había español, ¿no? Ya. Entonces, antes de la edad medieval, la edad media, no podemos hablar de literatura española porque el idioma no existía. Aparece con las lenguas vulgares a partir de las transformaciones que sufre el latín. Uno de los idiomas que se forja es el español, que curiosamente es el que nosotros también usamos. La literatura española va a tener nuevamente la división que hemos estado viendo hasta ahora: Edad Media, Renacimiento, Barroco,
ilustración, que también se le llama en literatura a la ilustración, la rama de la ilustración en literatura se le llama el neoclasicismo, y luego el romanticismo. Nosotros vamos a ver todo ello entonces en esta semana y en la que viene, literatura española, pero hay que ordenarnos un poco porque vamos a ver otros autores. En la Edad Media vamos a ver a un escritor de las últimas etapas o del último siglo, ¿no? Ya cuando está decayendo la Edad Media. Y se trata de Jorge Manrique con las coplas por la muerte de su padre, poemas sobre la muerte del papá. Luego, en el Renacimiento, tenemos la novela picaresca, que es una novela anónima en nuestro caso, Lazarillo de Tormes. En el Barroco hay teatro, bueno, en todos estos momentos va a haber teatro, poesía, narrativa, pero en el Barroco nosotros vamos a ver una obra de teatro que es La vida es sueño. Aquí cabe mencionar una observación que Renacimiento y Barroco se consideran como parte de un gran movimiento que es el Siglo de Oro. En España todo esto es un periodo, digamos, de esplendor, ¿no? Un periodo amplio que abarca parte del siglo XVI y gran parte del siglo XVI y gran parte del siglo XVII, y conocido como el Siglo de Oro en realidad. Entonces, si bien nosotros entendemos los movimientos, sabemos que son movimientos distintos, al mismo tiempo ambos conforman la etapa de mayor esplendor de las letras en España. De las letras y también del arte, la pintura, de la política y la economía española, ¿no? Estaban en total auge en varios aspectos, justamente porque en el siglo XVI es que se conquista o se invade América. Entonces hay muchas riquezas y mucho más poderío para el reino español. Y por último vamos a ver romanticismo, y eso va a ser también la próxima clase, pero nosotros no vamos a ver ilustración o no vamos a ver ningún representante de la ilustración, sino vamos a ver romanticismo con las rimas y leyendas. Este es el orden que vamos a seguir, pero efectivamente, como por ahí me preguntan, vamos a tener que entender y caracterizar estos movimientos. No es lo mismo la poesía elegíaca, que vamos a ver con Jorge Manrique, primero, que la novela picaresca, ¿no? Que tienen características diferentes. Tenemos que entender que es una elegía para entender las coplas, y tenemos que entender que es un pícaro, porque la novela picaresca es la que gira en torno a un pícaro. Entonces, esos conceptos, muy bien, los vamos a tener que aclarar. Ahora los vamos a ver uno por uno. Y justamente ahora vamos a llegar a esta novela picaresca. La próxima clase ya veríamos La vida es sueño. Entonces hoy día, digamos que va a haber acá un quiebre, vamos a dejarlo aquí la clase en Lazarillo, por el motivo de que así está programado, ¿no? Tu cuadernillo, por el tiempo y demás, pero en realidad recordemos que todo ello, Lazarillo y bueno, muchos otros escritores desde el Renacimiento y Barroco forman parte del periodo llamado Siglo de Oro. Con ello comenzamos con Medioevo primero o Edad Media primero. La Edad Media es, habíamos dicho, el periodo del siglo V al XV, pero en España y en literatura española podríamos hablar del siglo VIII o IX, porque es el periodo en el que comienza a hablarse el español y a haber literatura hablada en español. Ya para el siglo XI y XII comienzan a haber muestras de escritura en la literatura española, y mira, Jorge Manrique es de 1400 y pico, o sea, del siglo XV, lo que implica que está ya casi en el último instante o en el último siglo del medioevo. Todavía está en la última etapa de la Baja Edad Media, ¿no? Su libro, Las coplas por la muerte de su padre, son un buen ejemplo de poesía elegíaca. El género es lírico, o sea, es poesía, pero la especie trata sobre la muerte. Cuando hablamos de temas fúnebres o de muerte,
se les denomina a esos poemas elegías. Además, es una serie de poemas, o son una serie de poemas, 40 específicamente, escritos en lengua culta, con gran refinamiento en el lenguaje y en el estilo. Entre otras cosas, vamos a notar que tiene cierto ritmo, que es un ritmo serio, triste, y está escrito para dejarte una enseñanza que se le llama el estilo sentencioso. También usa ciertas formas muy cultas de versificación, muy específicas además para hacer los versos, y son 40 poemas que se llaman coplas, vamos a ver por qué. Todas estas características que ahora estoy solo mencionando, vamos a ir explorándolas, sobre todo las más complejas, a continuación. Entonces, tenemos aquí hay 3 coplas, por ejemplo, ¿no? Son 40, te decía, pero pongo 3 como para que te hagas la idea de que, aún sin leerlas, ¿no? Si solamente les das un vistazo, podemos notar algunas características. Bueno, todas están numeradas, porque ese es para tener un orden, ¿no? Acá tenemos la primera, la tercera y la quinta. Vamos a tener así las 40. Y todas tienen una estructura que va a ser similar. Si contamos las líneas, que habíamos dicho se llaman versos en poesía, tenemos 6 líneas o versos en la primera mitad y luego 6 versos también en la segunda mitad. Y así todos los poemas 40 veces, ¿no? 2 estrofas de 6 versos cada una. Entonces, eso pasan los 3 que vemos allí, así a simple vista lo podemos notar, que están escritos de esa manera. ¿Por qué? Lo vamos a notar con más claridad en un momento, ¿no? Que tienen una cierta estructura fija todos estos poemas llamados coplas. Como hemos mencionado, son poemas sobre la muerte. Leamos el primero, que es probablemente uno de los más conocidos. El primero y el tercero son conocidos. El primero dice, recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Cuán presto se va el placer, cómo, después de acordado, da dolor, cómo, a nuestro parecer, cualquiera tiempo pasado fue mejor, ¿no? Cualquier tiempo pasado fue mejor, ahí está todavía el residuo, el rastro de un español antiguo, ¿no? El poema, en general, trata pues de esta mirada, de dar esta mirada reflexiva, ¿no? Recuerda, piensa, reflexiona, contempla cómo se nos va la vida y cómo la muerte es inevitable y está pues, y se aparece, ¿no? De un momento a otro sin esperarlo, por eso se están callando, ¿no? De forma así inesperada, calladito, por decirlo de algún modo. Entonces, de manera intempestiva puede llegar. Luego te dice, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor. Entonces te dice básicamente que incluso lo que en tiempos pues anteriores pudieron ser recuerdos placenteros, bonitos, ¿no? En este caso, recordando al padre, ¿no? Los recuerdos de su niñez, del papá acompañándolo, esos recuerdos que eran satisfactorios, ahora son dolorosos, le dan tristeza porque el padre ya no está. Entonces, comienza estableciendo muy bien la temática, que además es una temática que va a insistirse numerosas veces, ¿no? A lo largo de todo el libro, en los otros poemas. Por eso es que hablamos de elegías, de esa temática fúnebre, la idea de la muerte, que está muy bien consolidada y que se reitera. Por ejemplo, en el poema 3 está la famosa metáfora que mencionamos y que se conoce mucho, ¿no? Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Allí van los señoríos derechos hacia acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos, allegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Entonces, primero te dice, pues, nuestras vidas van a acabar, así como los ríos
acaban en el mar, nuestras vidas acaban en la muerte. E incluso los bienes, ¿no? Los señoríos son estos terrenos donde hay grandes territorios, donde hay siervos y palacios, ¿no? Incluso si eres un gran señor, todo eso se acaba, se consume, no te vas a poder llevar nada de ello a la tumba, ¿no? De esa manera los que tienen más y los que tienen menos, por eso compara los ríos caudalosos y los ríos pequeños, todos cuando llegan a la muerte o al mar son iguales, porque tanto los que tienen como los que no tienen van a sufrir, ¿no? La muerte tarde o temprano. Se establece muy bien, te decía, y muy insistentemente esta noción elegíaca. Además, también podemos notar que hay ciertos momentos en los que no se deja de lado la reflexión también. Bueno, aquí no hay una mención directa a Dios, que en otras partes sí, todavía hay pseudocentrismo en estos poemas, todavía hay esta mirada muy, muy marcadamente, pues, religiosa en varios poemas. Pero sí, en el poema 5 podemos deducir la importancia de realizar actos, digamos, correctos, de no cometer faltas, ¿no? Porque obviamente, si no, en el otro mundo te pueden caer los castigos. Te dice, este mundo es el camino para el otro, que es morada sin pesar. Mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos. Así que cuando morimos, descansamos. Entonces, bueno, más allá de que al final enfatiza nuestra idea de que nos va a tocar a todos, ¿no? Descansar, morir. Está la noción al inicio de que este mundo que se nos acaba rápido, esta vida, ¿no? Que se nos pasa rápido, nos lleva a otro en el que sí, pues vamos a estar eternamente, ¿no? Según la creencia cristiana. Por eso dice, es necesario que tengamos buenas decisiones, ¿no? Más cumple tener buen tino. Tenemos que tomar buenas decisiones, realizar buenas acciones para andar esta jornada sin errar, o sea, para andar por este camino sin cometer pecados o acciones reprochables, ¿no? Yerros. En este caso, no solamente son errores, sino se está hablando desde el contexto, como te decía, de la religiosidad, ¿no? Porque vamos a llegar a otro mundo, y en ese otro mundo sí es eterno, así que tienes que portarte bien, no seas pecador, ¿no? El camino que se establece o que iniciamos cuando vivimos es un camino entonces del que no podemos partir, ¿no? Que nos lleva siempre a el final de la muerte, ¿no? Lo dice desde que nacemos, desde que iniciamos este camino. Nos partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos, llegamos al tiempo que fenecemos. O sea, la muerte es nuestra meta de todos, nuestro final, aunque no lo querramos. Como hemos notado en todos estos poemas y en los 40 que hay en total, la lengua es culta, los términos son refinados, no se utiliza lenguaje informal o coloquial, sino que el modo de expresión pues es bastante refinado y culto. Y otra característica es que son varios poemas. En total ya te mencioné, son 40, nosotros estamos viendo aquí nada más 5. Cuando hablamos de coplas, las coplas tienen una estructura bien específica en el caso de las coplas de Manrique. Por eso es que ya les iba adelantando que así a simple vista nomás podemos notar que están divididas de la misma manera, 6 versos, 6 versos. Además, otra cosa que podríamos ir notando es cómo utiliza en todos la rima. Dormida, vida, despierte, muerte, ríos, señoríos, mar, acabar, morir, consumir. Tanto en la primera como en la segunda estrofa de todos estos poemas, y mire, aquí solo tenemos 3, pero son 40, es un montón de rimas, son un montón de detalles en los que fijarse para que el poema sea culto y tenga estas versificaciones. Entonces, cuando hablamos de las otras características que tenían que ver más con los versos, se decía que le da
al poema, la forma en que está escrito los versos le dan una musicalidad. Según lo que se entiende del poema o lo que se deduce, es que el sonido debe ser serio, o sea, grave. Incluso se compara con el tañir de una campana fúnebre. El sonido, pues, no es... Hay versos que tienden a ser un poco más musicales o más rítmicos, digamos, más animados, ¿no? Pero hay versos como estos, los 884, que son octosílabos de pie quebrado, se les llama a estos. Significa que aquí hay 8 sílabas, luego aquí también hay 8 sílabas, pero en la tercera línea hay solo 4, ¿no? Contemplando. Y son sílabas según las reglas de la poesía, entonces no siempre calzan con las sílabas fonéticas. 884, 884, ¿no? Y aquí también 884, 884. Esto pasa no solo en este poema, pasa en los 40 poemas, que son octosílabos de pies quebrado. Y está dividido en 2 estrofas, como habíamos dicho, o 2 estancias, que cuando las estrofas son de 6 líneas cada uno, que es lo que habíamos contado, se les llama sextillas. Acá habían 6 y abajo también habían 6, ¿no es cierto? Contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cuando contamos que hay 6, se les llama sextillas, ¿no? Esta es una estrofa y abajo hay otra estrofa o una sextilla y otra sextilla. Entonces, tienen una forma bien específica, ¿no? Y hacer esto en un solo poema ya implica que hay un cuidado, que hay una meticulosidad, que hay además un escritor culto, porque tienes que conocer las reglas, ¿no?, de la poesía. Pero además, hacerlo en 40 coplas es ya un ejercicio mucho más específico y también implica que son poemas pues muy bien pensados, ¿no? A este tipo de versificación de 884 se le llama pie quebrado y le da ese sonido, ¿no? Recuerda el alma dormida, aviva el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Tiene un ritmo que es serio, ¿no? Que es como apagado, grave. Como te decía, algunos lo comparan con esta campana que antes las campanas fúnebres sonaban cuando alguien había muerto en un pueblo. Y tiene además rimas. La rima de tipo ABC aquí, o sea, que el primero con el cuarto rima, ¿no? La primera línea con la cuarta, el primer verso con el cuarto verso. Dormida y vida. Despierte y muerte, el segundo con el quinto. Y contemplando y callando, ¿no? Ando, ando. Igual aquí, ¿no? Placer, parecer, acordado, pasado, y dolor y mejor, ¿no? Entonces, en todos los casos hay una rima que se llama consonante o perfecta, porque los sonidos son idénticos al final de la palabra. Ida, ida, erte, erte, ¿no? Ando, ando. Entonces, esos sonidos que coinciden al final de la palabra son las rimas consonantes. Entonces, todas ellas que habíamos visto como características se observan en los poemas. Además, se habla de un estilo que es sentencioso o, en otras palabras, que busca pues dejar algún tipo de reflexión bastante severa, bastante cortante sobre, en este caso, nuestra existencia, ¿no? Como hemos visto en varios de los poemas, la sentencia es en torno a la vida del ser humano. Estamos condenados a inexorablemente, ¿no? Acabar en muerte. Por muy ricos que seamos, por muy sabios que seamos, por muy muchos territorios o bienes que tengamos, te dice, ¿no? Y eso lo reitera aquí también, te dice, esos reyes poderosos que vemos por escrituras ya pasadas, con casos tristes y llorosos, fueron sus buenas venturas trastornadas. Así que no hay cosa fuerte que a papas, emperadores y prelados, a los religiosos, que son los papas y los prelados, ¿no? Así que no hay cosa fuerte que a papas y emperadores y prelados, así los trata la muerte como a los pobres pastores de ganados. Entonces hay un estilo sentencioso, una necesidad de dejar pues
en claro de que no hay nada más fuerte que la muerte, te está diciendo, ¿no? Cuando te dicen no hay cosa fuerte, porque hasta los papas, hasta los emperadores, los reyes, los hombres poderosos, la muerte se los va a llevar igual que se lleva a los pobres, ¿no? Los casos de hombres ricos, poderosos, que vivían en alegría, siempre acaban en llanto porque porque mueren, ¿no? Porque es su final, sin lugar a que haya un escape a ello. Entonces los temas ya los hemos estado mencionando, muy evidente la fugacidad de la vida, la caducidad de nuestras cosas, o sea que nuestras cosas se acaban, son caducas, se acaban, no son para siempre, ¿no? Las riquezas, los bienes, la omnipotencia de la muerte, o sea que la muerte tiene poder, digamos, inacabable, nadie puede contra la muerte, por eso dice, no, digamos que no hay cosa fuerte, dice, ¿no? O sea, no hay nada más fuerte que la muerte. Nos va a llevar a todos igual. Y la igualdad de los hombres ante la muerte, en el sentido de que los ricos y los pobres a todos les toca. Otro tema que no hemos visto en los fragmentos, pero que sí se ve en los poemas y obviamente lo podemos deducir del título mismo, es la exaltación del padre. Porque algunas de las coplas, sobre todo a partir de las coplas 20 más o menos, hay varias coplas sobre la grandeza del padre, ¿no? Que mi padre era tan valiente como tal guerrero, y tan sabio como tal emperador, y tan reflexivo como tal filósofo. Era un buen padre, querido también por su familia, por sus vecinos, por sus compañeros. Entonces, básicamente son poemas así en los que de manera muy exaltada halaga la figura pues del papá, ¿no? Que obviamente por ello también entendemos que le haya dado tanta pena a su muerte, porque al parecer lo tenía pues muy cercano, ¿no? Lo admiraba y lo quería mucho. Entonces, poesía medieval, pero de finales del medioevo, las coplas a la muerte de su padre. Ya esta obra está en español, no es como las otras que hemos visto que eran de otros idiomas, ¿no? Esta obra es una obra en español. Lo mismo viene para el Lazarillo, que sería ya literatura del siglo de oro, y que forma parte del siglo de oro dos movimientos. Habíamos mencionado el Renacimiento y el Barroco, ¿no? Ambos son parte de este siglo de esplendor cultural, de esplendor, y además pues gran poderío, ¿no? De hegemonía también de España. Es una época en que España es un poder mundial, una potencia mundial, y tiene muchísimas riquezas, sobre todo obtenidas de América. Pero en el ámbito cultural tenemos dos movimientos que va a ser relevante señalar. El Renacimiento, en el Renacimiento hay una serie de escritores. Está, por ejemplo, los poetas Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, que son renacentistas. También está esta obra que nos toca ver hoy día, que es Lazarillo de Tormes. Lazarillo de Tormes es de autor anónimo, por si acaso, ¿ya? Para que no se pregunten o no haya confusiones, porque sí hay otros autores del Renacimiento que no vamos con tanto detalle, porque son poesía renacentista, es un poco más, tal vez es un poco menos entretenido, ¿no? La poesía renacentista, pero son escritores que van a forjar y que van a embellecer bastante el idioma español, los poetas. Y luego está el Lazarillo de Tormes, que es más bien una novela. Entonces, y es de autor anónimo, no se conoce quién es el autor. En el caso del barroco, a nosotros nos toca ver una obra de teatro, El Avis de Sueño, que seguramente algunos identifican que el autor se llama Calderón de la Barca, un escritor de la clase alta y que va a ser muy famoso en su época, Calderón. Calderón de la Barca es un escritor entonces importante para este periodo, pero no es el único, porque nuevamente hay muchos escritores, tanto en Renacimiento y en Barroco hay varios escritores que no vamos a ver por el simple hecho pues de que son escritores
muy diversos y son muy numerosos que no nos alcanzaría el tiempo. En el barroco, por ejemplo, nada más mencionar así rápidamente está Lope de Vega con Fuenteovejuna, está Miguel de Cervantes Saavedra con el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El Quijote es también una novela muy famosa. Y hay también poesía barroca, que es prácticamente incomprensible en la poesía española barroca, sobre todo la de Góngora, es muy, muy difícil de entender. Entonces hay una serie de escritores, ¿no? Aparte de Calderón. Pero estos dos, entonces, estas dos obras son las que vamos a ver. Forman parte del siglo de oro, pero de diferentes siglos o de diferentes momentos, el Renacimiento y el Barroco. Hoy día nos quedamos en Renacimiento, les decía, va a haber aquí vamos a partir la clase, digamos, en Lazarillo. La próxima semana veríamos La vida y sueño, por cuestión de tiempo y de que así está programado en tu cuadernillo, pero todo forma parte del siglo de oro. La novela picaresca, ahora sí, venía muy bien la pregunta que me había hecho su compañera Fátima. No les habían contestado que la novela picaresca es aquella sobre los pícaros, que surge en el siglo XVI en España. Ahora, esa denominación de pícaro, ¿a qué hace referencia? Eso tiene que ver mucho con el contexto. El contexto en España es de gran turización, de mucha gente, de mucho comercio por un lado, pero también por ello, también de muchos niños que van a ser abandonados o que van a vivir en las calles, en la pobreza. Considerando ello, la novela que vamos a ver justamente, Lazarillo de Tormes, trata sobre un niño que no tiene padres que lo cuiden, el papá muere, la mamá no puede hacerse cargo de él, y que se va a ver educado por una serie de amos, o se le llama amos a estos especie de protectores, pero en realidad no lo protegen mucho, ¿no? Estos señores que van a cuidar de él temporalmente, ¿no? Y buena parte de su aprendizaje, de su camino del pobre Lázaro va a ser también en la calle, aprender a mendigar, aprender a un poco estafar, engañar. A este tipo de, entonces, personajes que generalmente eran niños o adolescentes que se dedicaban, pues, puede ser a vivir engañando o estafando o utilizando ciertas mañas o tretas para lograr ciertos beneficios y para poder subsistir en gran medida, lo que nosotros llamaríamos pues alguien que es vivo, ¿no? Un niño de la calle vivo. A ellos se les llama o se les conocía como los pícaros. Entonces, pícaro es entonces un personaje que aparece en este contexto y que representa lo contrario de un héroe, por eso que se dice que es un antihéroe. Mientras que los héroes, sobre todo el concepto de héroe que viene desde los griegos, es el de una persona que es valiente, que es inteligente, que es buena, que es pues, correcta, ¿no? El pícaro es más bien lo contrario, ¿no? Un engañador, un aprovechador, un estafador. Entonces, es un antihéroe porque tiene características y valores diferentes, totalmente encontrados con lo que sería un héroe tradicional. Y sin embargo, toda la novela, toda la historia gira en torno a él, a este personaje. Entonces ahí entendemos que están contando la historia de un pícaro. Quien cuenta la historia además es el mismo pícaro. Él mismo en primera persona, Lázaro nos dice, ¿no? Yo nací a las orillas del río Tormes. Por eso de pequeño me decían Lazarillo de Tormes. Hay una narración autobiográfica, o sea, de la propia vida y mediante el uso del yo, de la primera persona. Las descripciones y el ambiente que se describe está basado en la realidad de ese entonces. Por eso es que se habla de un tono o una tendencia realista.
No confundamos con el movimiento, sabemos que el movimiento realista recién aparece en el siglo XIX. El movimiento realista tiene todas las características que hemos mencionado, ¿no? Descripción detallada, una serie de características junto con la objetividad. Entonces es un movimiento que tiene muchos puntos fijos. En cambio, cuando hablamos de una tendencia o un tono realista, es simplemente que está basado en la realidad o pareciera estar basado en la realidad. No te va a hablar en ese sentido de cosas mágicas o sobrenaturales, ¿no? Y por ello es muchas veces un documento sociológico, nos cuenta sobre cómo era esta sociedad, cómo se le trataba cómo se trata a un niño, por ejemplo, así huérfano y pobre. Nos vamos a dar cuenta que el pobre Lázaro pues sufre hambre, sufre carencias, una serie de dificultades, incluso cuando está bajo la tutela de un amo que sea del clero, aun cuando esté bajo el cuidado de un cura, ¿no? Entonces, incluso Lázaro va a decir que el cura es el peor de todos sus amos. Entonces notamos que hay una crítica también a los representantes de la iglesia. El cura, el fraile, que también aparece, y el arcipreste al final. El arcipreste es otro tipo de religioso. Todos tienen defectos, ¿no? O son tacaños, o son malvados, o son, pues, aprovechadores. Y todas estas, entonces, historias que nos va a contar Lázaro, en gran medida están basadas en la realidad, tratan de este niño que está atravesando esta situación un poco difícil, y incluso pues de cómo los clérigos mismos, que deberían ser los buenos, los que predican la bondad, los que hablan de compasión, de amor al prójimo, ellos son los peores, dice, ¿no, Lázaro? Pese a que la temática es un tanto seria, se va a utilizar el humor para hablar de ello, para darle un tono mucho más ligero. La novela es sumamente humorística y satírica, o sea que hace burla mucho, ¿no? Cuando hablamos de sátira es burla de ciertos personajes. Por ejemplo, del cura nos dice que el cura era tan tacaño que a Lázaro prácticamente lo hacía trabajar gratis. Lázaro cada 4 días tenía como pago una cebolla cruda entera. Esa era su recompensa, su comida. Y Lázaro, como cualquiera, al principio pues no le gusta la cebolla cruda, ¿no? Qué cosa tan horrible para comer, sí. Pero ya pasado un tiempo, al cuarto día, dice, siempre estaba codiciando e imaginando la cebolla, y de solo mirarla, la cena donde estaba la cebolla, mi boca se llenaba de saliva y comenzaba pues a imaginarme lo que sería comer, ¿no? La cebolla, como un manjar. Para colmo, la alacena donde guarda las cebollas, el cura, está bajo llave, ¿no? Así de tacaño es que ni siquiera soportaría que le roben una cebolla. Entonces, se está contando una situación, digamos, seria, ¿no? Fuerte, un niño que está sufriendo hambre, pero también se está burlando de lo tacaño y de lo malvado que puede llegar a ser, pues de lo exageradamente, ¿no? Tacaño que puede llegar a ser este cura. Entonces utiliza el humor para contar estas situaciones. Y se dice también que carece de unidad argumental. Eso significa básicamente que las 7 partes en las que está dividida, porque tiene 7 tratados o 7 pequeños capítulos, son independientes, ¿no? No hay una cohesión, una unión fuerte entre uno y otro capítulo. La obra Lazarillo de Tormes, que su título completo es La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, es una novela, entonces pertenece al género épico. Está dividido, te decía, en 7 tratados, o sea, 7 breves capítulos, una novela corta, que está escrita además la novela en un lenguaje muy ligero, muy, lo que se llamaría inculto también, coloquial, no informal. Es alguien que no tiene mayores refinamientos. Para la época a eso se le denominaba el estilo grosero, porque utilizaba un lenguaje muy sencillo y popular, y a veces hasta ciertas expresiones o frases pues propias del pueblo, ¿no? Muy, muy coloquiales. Entonces, está contado así,
con un lenguaje sencillo y dividido en 7 partes, te decía. Lázaro va a tener varios amos a lo largo de su vida, que además se cuenta desde que es pues más o menos un niño todavía, tendrá alrededor de 10 años al inicio de sus amos, y termina cuando ya es un joven adulto, ¿no? Que tiene edad de casarse, probablemente podemos deducir que tiene alrededor de 17 años, porque a esa edad se casaban. Lázaro nos cuenta pues que su mamá enviuda, bueno, nos cuenta desde que nace, pero muy brevemente, ¿no? Nace su mamá enviuda, luego años después la madre tiene otro compromiso, tiene otro hijito, pero al padrastro de Lázaro también lo mandan a la cárcel eh, por robar alimentos para su familia, ¿no? Y se cuenta mucho cómo viven en esta situación de pobreza, y por lo tanto la mamá, que está sola y con 2 hijos y con uno que es bien pequeñito, no puede cuidarlos ni mantenerlos a los dos, y lo va a ofrecer a Lázaro. Bueno, a Lázaro se lo va a pedir este ciego como ayudante, ¿no? Y le dice: yo voy a ser su amo, lo voy a inculcar en la vida, y ya va a empezar a ganarse la vida, a poder salir adelante por sí mismo, ¿no? Por su cuenta. Entonces la madre, que no tiene recursos, va efectivamente a aceptar y va a dejar a Lázaro al cuidado de este primer amo, que es el ciego. Sin embargo, nos enteramos rápidamente que el ciego, que aparentaba ser pues muy tranquilito y un viejito y inocente y un viejito que no mataba ni una mosca aparentemente, es en realidad un hombre bastante vivo, bastante burlón y bastante malvado también con Lázaro, que lo va a entrenar en el arte del engaño, como es todavía pequeño, para que pueda de esa manera pues utilizar su figura de niño para manipular a las personas, para engañar, también pues para conseguir más propinas a las afueras, ¿no? Mendigar a las afueras de las iglesias, dando pena ahí a las mujeres, le dice, ¿no? Y hasta vender cosas que son inservibles. Por ejemplo, vende grasa de animales, pero lo vende pues como si fuera productos de belleza, o como si fueran medicinas que curan todos males, ¿no? Si tienes dolor de cabeza, de estómago, de pie, lo que fuera, te lo va a curar esa medicina. En realidad es pues cualquier cosa que el ciego hace sus menjunjes. Entonces le enseña a Lázaro, digamos, el arte de ser un engañador, ¿no? Y también Lázaro aprende, aunque a escondidas, a tomar vino, porque el ciego siempre está tomando vino en las noches hasta quedarse dormido, y Lázaro prueba y le va a encantar, y así chiquito y todo va a ser medio borrachín porque le va a gustar también tomar mucho, ¿no? Hasta que el ciego lo descubre y le da semejante golpiza, que va a ser una de varias golpizas que el ciego le da porque Lázaro hace algunas travesuras. Entonces, por ese maltrato es que Lázaro no va a creer al ciego y se va a escapar de su lado. Y va a ir con su segundo amo, ¿no? Que Lázaro pensaba, ¿no? Al escaparme del ciego, yo pensé que ya no me podía tocar nada peor, pero me he equivocado, porque me equivoqué mucho, porque el segundo va a ser el peor de mis amos, el más terrible, el más cruel. Entonces, el segundo de los amos es el cura, que aparece aquí, ¿no? Y el cura, que como les mencionaba, pues los religiosos deberían ser los que dan el ejemplo de la bondad y el amor al prójimo. En realidad el cura es un personaje muy severo, que prácticamente tiene a Lázaro de hambre la mayor parte del tiempo, que lo explota, y que para colmo, cuando al final descubre que Lázaro pues ha robado algunos trozos de pan, lo va a expulsar a la calle, ¿no? Que él subsista por sí mismo, él se las arregle, por decirlo así. En contraste con el cura aparece el escudero, que sería el tercer amo. El escudero es importante para el Lázaro porque, bueno, el Lázaro va a caracterizarlo como el mejor de sus amos, o como el más bondadoso,
por más que el escudero en realidad pues no tiene suficientes medios para mantener a Lázaro, ni tiene mucho para darle, es el único de sus amos que realmente lo va a tratar con bastante bondad, ¿no? Que lo va a considerar, le va a tener consideración. Y por contraste, probablemente entonces con sus amos anteriores, que eran más malvados, el escudero se vuelve un amo bueno en el recuerdo de Lázaro. Pero además, el escudero es el ejemplo de lo que sería pues el vivir de las apariencias, porque es un joven que proviene de una familia adinerada, que sin embargo su familia ha perdido ya la fortuna y como no tiene pues medios para subsistir, vive en la absoluta pobreza. En su casa ni siquiera tiene una cama decente. No tiene ni vino que tenía el ciego, solo tiene agua, ¿no? Lázaro se desespera un poco porque le gustaba mucho el vino. Cuando entra a la casa del escudero y se da cuenta pues que no tiene, es un cuartucho, en realidad no tiene los medios. Pero el escudero se viste elegantemente y tiene el porte y las actitudes de un joven de la clase alta. Es más, una característica que tenían las personas, ¿no? Con dinero, las personas pudientes, era que no trabajaban. Y el escudero, para mantener las apariencias, entonces, no trabaja tampoco, no puede trabajar. Y hay ahí una contradicción muy fuerte, ¿no? Entre el ser y el parecer, el aparentar para dar una imagen que no es la verdadera. Y bueno, al final pues el escudero se va a ir del pueblo, se va a ir de la ciudad y lo va a dejar a Lázaro. Lázaro atraviesa por diversos amos, ¿no? 7 en total. El último es muy importante porque es otra vez un representante de la iglesia. Los arciprestres eran clérigos pero de, digamos, alto vuelo, de alto rango. Tanto así que nos damos cuenta en la descripción, porque el arciprestre tiene muchas riquezas, ¿no? Tiene una especie de mansión y al costado una casita pequeña para los trabajadores, para el servicio. Y le ofrece a Lázaro vivir en esa casita y a Lázaro también le ofrece un muy buen trabajo, ¿no? El mejor trabajo que va a tener, que es vender vinos los fines de semana, en particular a las personas que quieren pues los domingos, ¿no? Tomar sus botellas. Y entonces Lázaro tiene estabilidad ya económica, va a tener pues esta casita, un buen trabajo gracias al arciprestre y además tiene va a estar comprometido, ¿no? Con esta jovencita que el arcipreste le hace conocer, que es otra de sus sirvientas. Lo que Lázaro no sabe, por lo menos al principio, pero que después se entera, es que en realidad, pues, el arcipreste está viéndose escondidas con esta joven. Y los rumores son muy fuertes en el pueblo de que en realidad pues el arcipreste es un mañoso, ¿no? Tú sabes, los curas, los religiosos juran un voto de castidad, no pueden relacionarse con ninguna mujer, ni casarse, ni tener hijos, ¿no? Entonces, pese a que está pues prohibido supuestamente, a escondidas el arcipreste en las noches lleva a la muchacha a su cuarto y entonces tiene pues este vínculo que va en contra de su cargo religioso y que además trata de mantener en secreto porque obviamente pues sería el escándalo, pero que al parecer en el pueblo ya se sospecha bastante. Y por eso es que el arcipreste necesita una pantalla y le ofrece a Lázaro que esté con esta chica, ¿no? Que esté con ella y que se case con ella, se le ofrece en matrimonio. Sí, ¿no? Estas relaciones de poder generalmente eran obligadas, ¿no? Porque es una chica, es una jovencita, ¿no? Que prácticamente pues depende de su trabajo. Si no se ve con el arcipreste
o si rechaza al arcipreste, muy probablemente, eventualmente él pues la dejaría, ¿no? Sin trabajo, en la calle. Entonces ella, no sé los detalles, creo que no se detalla tanto, pero sí se da a entender como que la arcipreste es la que la insta, ¿no? La llama, la enamora, por decirlo así, le insiste, ¿no? Y ella se ve con él en secreto, pese a que obviamente está en contra de su cargo, ¿no? Y como no quiere pues que haya rumores, que se sigan proliferando los rumores, el arcipreste le ofrece a Lázaro que se case con ella. Entonces va a ser como que la coartada, la pantalla, ¿no? Y bueno, Lázaro está contento porque cree pues que va a tener todo, ¿no? En casa, trabajo, esposa, pero rápidamente él nota pues que es extraña esta relación y sus propios amigos, conocidos, se lo dicen, ¿no? Que el arcipreste está pues con su esposa, ¿no? Que se está metiendo con su esposa. Lázaro va, por ejemplo, en las noches el arcipreste les invita a comer a los dos y a Lázaro lo llena de vino y le manda pues a que duerma a su casa, que se vaya a dormir, mientras la chica se queda de madrugada supuestamente limpiando y arreglando, ¿no? Lo que ha quedado de la cena, se queda ahí en toda la noche, ¿no? Entonces obviamente es un secreto a voces que la cipreste sigue siendo de la suya, pero ahora con la esposa de otro hombre. Entonces, pese que le están viendo, digamos, la cara de tonto a Lázaro, pese a que lo están utilizando, él acepta esa situación, ¿no? Él decide no irse en contra del arcipreste, ni cambiar pues su trabajo decente y su casita, ¿no? Decente, porque hay esta idea de que vivir en pobreza es peor, ¿no? Por eso es que el tema central de la novela es la honra y la pobreza. La honra tiene que ver con la dignidad. En gran medida, la pobreza empuja a Lázaro, bueno, ha tenido que subsistir buena parte de su niñez y ahora que es un joven, él decide, no importa perder su honra, perder su dignidad para no seguir viviendo en la pobreza, para no recaer nuevamente en la pobreza, ¿no? Entonces esta temática obviamente se interrelaciona con muchas otras, ¿no? El hambre que sufre de niño, las clases sociales que conoce, la corrupción y desigualdad que ejercen los miembros de la iglesia. Y obviamente, bueno, también la violencia porque a Lázaro le dan muchas golpizas al pobre, sobre todo sus primeros amos. Entonces hay una descripción, como te mencionaba, de la realidad social, pero desde la perspectiva humorística y autobiográfica del personaje central. Es una novela que también se le denomina una novela de crecimiento, de aprendizaje, porque el personaje central es un niño al principio, que luego va a crecer y ya de adulto, mira, toma estas decisiones que pueden parecernos un poco cuestionables, pero que tienen que ver pues con el contexto en el que ha crecido, ¿no? No quiere volver al pasado de necesidades y de carencias. Muy bien, chicos, entonces hasta allí hemos incorporado los temas de esta semana. La próxima semana continuamos con literatura de España, literatura española, del Siglo de Oro. Les agradezco su atención y su tiempo. Les recuerdo que mi nombre es Liliana Mejía. La semana pasada me presenté, pero justo mi cámara estaba mal, así que ahora sí me presento con representación visual y todo. Y cualquier consulta entonces a la profesora Mejía y cuídense mucho, ¿no? Estamos todavía con el Omicron en nuestras espaldas. Cada vez escucho de más contagios, así que tengan muchas precauciones, igual cuiden a los que quieren también, ¿no? Al salir. Si salen, cuídense mucho, lleven su alcohol, su doble mascarilla y que tengan salud ustedes y sus familiares. ¿Ya, chicos? Nos encontramos entonces la próxima semana.
que les vaya bien. Si no hay ninguna duda, claro, ninguna pregunta adicional, creo que cubrimos todo. Y la próxima semana, en todo caso, si hubiera alguna duda que haya quedado pendiente, la hacen llegar. Gracias también a ustedes. Nos encontramos entonces en una semana. Hasta luego.